Así que vamos a comenzar ya con nuestra clase de hoy. Recuerden que continuamos, hoy si Dios permite terminamos el documento Cómo reconocer una secta. Estos 5 principios, algunas señales, algunas ideas o algunas cosas que comparten entre sí los movimientos sectarios. Y aunque desde que comenzamos la clase hemos visto algunas tendencias o características de estos falsos maestros, cuando comenzamos a estudiar este documento, empezamos a ver en primer lugar que estas sectas o estos grupos tienen otra autoridad fuera de la Escritura. O sea, ellos dicen tener la Escritura, pero necesitan algo más. O sea, tenemos la Biblia y el libro de Mormón, tenemos la Biblia y la revista de Testigos de Jehová, tenemos la Biblia y los escritos de Elena White y así sucesivamente. O sea, necesitan un libro o una autoridad a la par con la Biblia. En segundo lugar, empezamos a ver la semana pasada y hoy entonces ahí comenzaremos a continuar. No solamente tienen esta idea de tomar la figura o tomar la Biblia y añadirle una autoridad al lado, sino que entonces toman la figura de Jesús y hacen lo mismo. O sea, en muchas ocasiones reconocen a Jesús con muchas características que se parecen a la fe ortodoxa, a la fe que tienes tú y que tengo yo. Y tú lo ves de pasada y dices, es cristiano y cree en el mismo Jesús que tú y que yo. El problema es que no es el solo Cristo, no es el solo Jesús. Es un Jesús acompañado de un líder espiritual, el líder de la secta. Es un Jesús que se le añade o se le quita según lo que enseña la Escritura. Y yo les había dado de tarea la semana pasada visitar la primera carta de Juan, especialmente este verso, capítulo 4, versículos 1 al 6, para ver qué nos enseñaba Juan respecto a esto, respecto a este tema que ya era un problema en los inicios de la iglesia, un problema que no es nuevo. Esta idea de querer tergiversar la figura de Jesús. Pero antes de ir allá, a ver ese pasaje y otros que veremos allá en Primera de Juan y escucharlos a ustedes, ver sus impresiones sobre ese pasaje, es importante que recordemos que aún en el mismo tiempo en que Jesucristo está en su ministerio terrenal, Él hace una pregunta, allá en Mateo 16, ese es el primer pasaje que quiero que veamos, hace una pregunta acerca de quién es Él. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y noten la respuesta. O sea, había varias opiniones. Mi hermano, no había pasado la cruz todavía. No había pasado la resurrección. Hoy estamos a 2000 años de este evento. Así que imagina cuántas opiniones tenemos hoy acerca de quién es Jesús. Pero en este momento, apenas el ministerio de Jesús está ahí en su auge. Y él hace esta pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Y los apóstoles le dicen. Uno dice que tú eres Juan el Bautista. ¿Usted ha pensado por qué uno de los discípulos se le ocurrió decir eso? Piense por un momento. ¿Por qué a uno de los discípulos se le ocurre decir, cuando Jesús pregunta, oye, ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno de ellos dice, hay gente que está diciendo que tú eres Juan el Bautista. ¿Sí? Porque lo asociaban con... ¿Sí? Ajá. El Mesías. ¿Qué más? Porque lo identificaban como un profeta. Así es. De hecho, Juan el Bautista, él mismo había dicho que venía otro y que él solamente estaba preparando el camino. Entonces, automáticamente hacen esa asociación, pero hay algunos que creían que era él mismo probablemente. Porque recuerden que a Juan Bautista lo habían ya decapitado. O sea, lo habían matado en algún momento.
Otros decían que era Elías. ¿Por qué? Porque había una profecía de cuando viniera Elías. Y era prácticamente la figura de Juan el Bautista. Otros estaban diciendo, este es Jeremías o alguno de los profetas. Así que noten interesante, hay diferentes opiniones ya en el mismo tiempo que Jesús tiene los pies sobre la tierra haciendo su ministerio. La gente no entiende del todo quién es Él. Unos querían apedrearlo, unos lo expulsan de la ciudad, allá en Gadara, no querían verlo allí. Otros quieren ponerle una corona. Pero bueno, a veces esas escenas las pasamos por alto en los evangelios, pero están allí. Hay una escena en el evangelio donde hay un grupo de gente que toma a Jesús y a la fuerza quiere hacerlo rey. Literalmente con una corona ponerse y decirle, tú eres el rey. Pero ¿sabes para qué era? Obviamente, dirígenos en una revolución militar en contra de Roma. Otros creían que estaba loco. ¿Quién era esa gente que creía que Jesús estaba loco? Literalmente, que creía, y lo dice así, que creía que estaba mal de la cabeza, que su propia familia. En una ocasión, miren, tanto así que fueron a buscar a Jesús para llevárselo a su casa, como apenados. Jesús estaba públicamente y es como apenado, diciendo, oye, imagínense esa escena, perdónenlo a él, él está mal de la cabeza. Y dice que fueron sus hermanos, mis hermanos, ellos fueron a buscar a Jesús en un evento público para llevárselo a su casa porque estaba loco. Entonces, piensa por un momento, siga meditando. ¿Qué pensaba la gente acerca de Jesús? Aún en el mismo tiempo en que Él estaba ejerciendo su ministerio terrenal. Había muchas opiniones. Por eso Jesús se encargó una y otra vez, especialmente en el Evangelio según Juan, de describir quién Él era. Y por eso aparecen los famosos yo soy del libro del Evangelio de Juan. Porque había que dejar muy claro quién era Él. Así que Jesús hace esta pregunta, luego se voltea a ellos, verso 15, y le dice, oye, eso es lo que dice la gente por ahí diciendo que yo soy Jeremías, uno de los profetas, pero ustedes, los que ya llevan tiempo conmigo, porque a este punto ya esta gente, los discípulos, llevaban tiempo con Jesús. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y usted recuerda la respuesta de Pedro. Probablemente en consenso, como el líder del grupo, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ante diversas opiniones, posibles opiniones de quién es Jesús, la Biblia siempre nos da una respuesta y siempre está muy claro acerca de la identidad de quién es Jesús. La Biblia no lo deja a nuestra imaginación o para que tú escojas. Oye, Clara, ¿para ti quién es Jesús? Oye, Marisa, ¿para ti quién es Jesús? Y pues Clara puede ser un buen filósofo, porque ella es filósofa. Pero para Marisa puede ser un excelente maestro, moral o algo así, usted sabe. Muchas ideas diferentes acerca de quién es Jesús, pero esa opción no está abierta en la Biblia. Está esta descripción, Pedro diciéndole, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. Mateo empezó con una identificación de quién es este. Recuerden el primer verso, Mateo no quiere que se le escape a la gente que lea su evangelio acerca de la identidad de Jesús. Y él empieza su evangelio diciendo, este es el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El que yo le voy a contar y le voy a hablar. Este es el hijo de David, el hijo de Abraham. Ya dijo quién era, ya dijo su identidad. El hijo de David es el hijo esperado en todo el Antiguo Testamento. O sea, ya se está dando su identidad desde un inicio. Pero noten algo muy importante. Para que una persona llegue a este entendimiento, y a veces pasamos por alto esa parte de este pasaje, para que una persona llegue al entendimiento de quién es Jesús verdaderamente, ¿qué se necesita? Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, no te enorgullezcas, Simón, como que salió de ti, de tu imaginación, de tu mente, y de identificarte y reconociste al Jesús verdadero. No. El que tú hayas reconocido quién es Jesús, el verdadero, eso es una revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que noten qué importante, quería partir de ahí,
recordar una vez más que desde el tiempo en cual Jesús tenía los pies sobre la tierra ejerciendo su ministerio, ya había una diversidad de temas o de opiniones acerca de él. Así que cuando empezamos a estudiar una secta, nos damos cuenta que algo que van a hacer con la figura de Jesús es presentar una opinión nueva. Y muchas veces vienen con una idea de que esto es algo novedoso y que tú no sabías antes, Hugo, y yo te lo voy a contar. Es como algo nuevo. Yo les decía hace un tiempo atrás que fui a la funeraria y se me acerca esta persona, empieza a hablar cosas de Jesús muy raras, pero la idea de ella, cuando ella empieza a contarme muy emocionada, era literalmente, te estoy contando algo que tú no sabías acerca de Jesús. Esto es algo nuevo. De hecho, me lo digo así, esto es algo que se le reveló a mi pastor allá en Estados Unidos. Y él me lo dijo a mí y yo vine aquí a decírtelo. O sea, miren esta idea de que ellos tienen una nueva opinión de Jesús y te la voy a mostrar. Mi hermano, nunca quedó abierta esa opción. Hay más pasajes, Hechos 4:12. Hay un solo nombre dado a los hombres. Un solo nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesús mismo allá en Juan diciendo, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ocurrió algo muy interesante. Les voy a decir exactamente la fecha en que se publicó este libro, 1994. En 1994, este autor, Ronald Nash, que es un profesor de filosofía, escribe este libro. ¿Es Jesús el único Salvador? ¿Cómo se llama el libro? ¿Es Jesús el único Salvador? Y noten que cuando él escribe este libro, a mí me encantan los escritos de Ronald Nash, que son muy buenos. Cuando él escribe ese libro, en la primera página, empezando, él te dice, oye, yo estoy escribiendo este libro en 1993, porque hay muchos seminarios que están enseñando otro Jesús. Y como los seminarios están enseñando otro Jesús, esos seminarios están preparando pastores que están yendo a las iglesias a enseñar otro Jesús. Y eso se está regando como pólvora. Así que él dice, ante esta pregunta, ¿es Jesús el único Salvador? Él dice, hay tres posibles respuestas. De hecho, el libro completo es tratando de analizar esas tres respuestas que da la gente. ¿Es Jesús el único camino o el único Salvador? Una de las respuestas es no. Hay gente que te dice no. Hay otros caminos. Tú puedes tener a Jesús, yo tengo a Mahoma. Tú puedes tener a Jesús, yo tengo a Buda. Y simplemente te dice, no, no es el único camino. Y por eso usted ve todo ese sincretismo religioso, el Dalai Lama reuniéndose con el Papa y después usted sabe esa idea. Como que esto está bien, como que tranquilo, que si tú sigues ese camino, al final nos encontramos. ¿Usted sabe qué es lo que dice? Al final en algún lugar nos encontramos. Creyendo que todo converge, que todo llega al final a Dios. Todas las religiones llevan al cielo o llevan a Dios. Así es. Todas las religiones llevan al cielo, o llevan al Señor, o llevan a Dios. Eso es una contradicción directa a la palabra de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, no, todas las religiones llevan a Dios. Es un ataque directo a una verdad que el mismo Jesús planteó. Así que, miren qué interesante. Él dice que hay gente que contesta que no. Y ya usted sabe quiénes son. Hay gente que contesta sí, pero. Y soy peligroso también. ¿Usted sabe quiénes son estos? Le hace la pregunta, ¿es Jesús el único camino al cielo? Sí. Ah, pero si es un judío y hizo muchas buenas obras, yo creo que Jesús tiene que tener misericordia de él. O si era un monje que vivió allá metido en una cueva toda su vida, bendito, no le hizo mal a nadie. Ese se ganó el cielo. Así que sí, Jesús es el único camino al cielo, pero esta gente, este grupito aquí, Jesús tiene que aceptarlos. Y luego, él tiene la última respuesta, que él la analiza en el libro, la más que me gusta. Literalmente puse ese punto porque lo pone así en el libro. Sí, punto. Así mismo lo pone en el libro. Sí y punto. Jesús es el único camino al cielo.
Jesús es el único Salvador. No que se hicieron buenas obras, sí y punto. No que fue buena gente, sí y punto. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro, no hay otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Así que cuando pensamos en lo que pasaba en el Nuevo Testamento y cómo ya había todas estas ideas falsas acerca de Jesús, obligatoriamente tenemos que ir a Juan, donde allí encontramos a Juan, el discípulo amado, uno de los que estuvo más cerca de Jesús, uno de los tres, que lo vio en la transfiguración, que estuvo en Getsemaní, hablando acerca de quién era Jesús. Y miren lo que dice allá en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, fue el texto que les animaba la semana pasada a leer. Y lo voy a leer, quiero escuchar sus impresiones acerca de este texto, basado en estas ideas y basado en la pregunta que yo mismo le hice la semana pasada: ¿cómo le responderías a una persona que te diga Jesús no es el único camino al cielo? Ok, dice 1 de Juan capítulo 4, verso 1 en adelante: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Estoy hablando de los falsos maestros, los anticristos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto es que vamos a conocer el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan, y esto ya nosotros predicamos esta carta aquí, le encantaba hacer esos contrastes entre la luz y la tiniebla, entre decirte o estás en Cristo o no estás con Cristo, o estás adentro o estás afuera. Y aquí una y otra vez se pasa diciendo o presentando esta idea: el espíritu de la verdad o el espíritu del error. Pero cuando nosotros leemos un pasaje como este, ¿qué le llama la atención acerca de la amonestación que está haciendo Juan a una iglesia? Sí. O sea, que no hay otra, que en mi mente yo no tengo que inventarme. ¿Cómo yo puedo identificar un falso maestro o una falsa enseñanza? Ahí está el filtro. O sea, no se rompa la cabeza. Si usted tiene a alguien enseñando que Jesucristo no es Dios encarnado, está muy claro. No le dé vuelta al asunto. No diga, no, voy a seguir escuchando. Voy a seguir para ver de qué trata esto. No, no hay forma de defender a un falso maestro que enseña que Jesucristo no ha venido en carne, que enseña que Dios no ha cumplido la promesa del Salvador. Y da el resultado que ese es el espíritu del anticristo, que tampoco hay que buscar mucha vuelta. No, es un pensamiento que no. Es el espíritu del anticristo y punto. ¿Tú sabes? Y punto, me gusta. Tú eres amigo de Ronald Nash. ¿Usted sabe qué? ¿Sabe por qué digo esto? Porque a los falsos maestros usted no sabe cómo se les defiende. Bueno, quizás usted sabe si ha conocido a alguien que pertenece a una secta. ¿Cómo defiende a su falso maestro? Pero de una forma increíble. Y justifica, y busca. No, pero es que mira, le está diciendo esto, pero esto significa otra cosa. Lo defiende por todas partes. No, mira, él dijo esto aquí, pero por allá dijo otra cosa. Usted sabe que a mí ha venido gente que yo he dicho en algún momento, en algún lugar, es un falso maestro por tal y tal cosa. Y a mí ha venido gente a enseñarme un video, una predicación. No, pero mira que él dice otra cosa. O sea, en otras palabras, era un falso maestro, pero como enseña dos otras cositas que tú puedes decir amén en el sentido de que son verdad, pues lo voy a escuchar, o es bueno.
o lo defiendo. No, tenga cuidado con eso, mi hermano. Tenga cuidado con eso, porque la verdad no se mezcla con la mentira. Tú no puedes tener un balde donde estás preparándonos una rica comida, un asopao o algo así, aunque no me gusta, pero al que le guste, y echarle una pequeña gotita de veneno, que ni se vea. Algo que es ínfimo. Pero por otro lado, alguien lo puede defender. No, pero ese plato está lleno de nutrientes. Tiene muchos nutrientes. Es bueno, además cómetelo. Ni te va a saber a veneno. Cómetelo. O no te va a saber a veneno, pero en tu cuerpo va a producir el mismo efecto que produce el veneno. Muerte. Entonces tú escuchas a tal persona, no te sabe a veneno, porque, o sea, lo que se escucha bien. Pero cuidado. Sí. Sí. El adulador te endulce el oído. O sea, y dice cosas bonitas porque es un adulador. Claro. Y tiene dominio de la palabra. Y tiene dominio de la escena. Pero por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado y estar cimentado en la verdad. Porque solamente te vas a poder dar cuenta de que esa persona, cuando vibra lo que él está diciendo por la verdad de Cristo, y no cuadra. Sí. Y si no te cuadra, hay que descartarlo. Así es. ¿Cómo está diciendo Juan? Sí. Se acabó. Y como está diciendo Juan, está diciendo, pero es que no busquen más nada. Si él está diciendo que Cristo no ha venido en carne, si está tomando la figura de Jesús y no la está presentando como el Jesús bíblico, no hay opción. No tiene el Espíritu de Dios. Este viene del Espíritu del Anticristo. Esto es un falso maestro. Ni me sabe a veneno, por ese problema. No te lo va a presentar, tómate esta píldora de veneno. No te lo presentan así, obviamente. De hecho, ¿por qué tienen muchos seguidores? ¿Por qué tienen muchos seguidores? Bueno, usted podría analizar lo que hablamos en algún momento de Timoteo, de que llegará el momento que habrá gente que tendrá comezón de oír y buscar y tomar enseñanza. Pero piensa por un momento, el que tiene buenos seguidores es porque, como decía el pastor Carlos, oye, tiene una buena oratoria, tiene carisma. También, claro. Y si tú me dices cosas bonitas y ese tipo de cosas, pues yo te escucho. Es más fácil escucharte a ti, que me dices todos los días cosas que me agradan y que yo quiero escuchar, aunque sean falsas, mezcladas ahí con un poquito de verdad, pero son falsas, que tener que escuchar la palabra de Dios, que tener que ser confrontado. Es más, y ni leo la Biblia, y dependo, ese es un problema, pero no puede ser de usted. No dependa del pastor Ricardo y pastor Gil para su dieta bíblica. Empezamos a depender del pastor o del líder para mi dieta bíblica. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la dosis semanal que yo tengo de Biblia es lo que me enseñó el pastor. El miércoles, el domingo, el devocional o en cualquier contexto. El discipulado. Por eso usted necesita su dosis bíblica diaria, constante. Lo decíamos la semana pasada, una dosis que usted se pone dentro de su cuerpo de verdad, una dosis verdadera, para entonces poder identificar todo lo que sea falso. Hermano, ¿y por qué mucha gente no se acerca? Bueno, porque incomoda. Yo me sentí incómodo esta mañana leyendo Oseas 7, mi devocional. Me incomoda a mi humanidad. Y en Oseas 7, el momento y la verdad, o un principio donde Oseas está hablando al pueblo, que es el pueblo de Dios, y le habla a los líderes religiosos y todo ese tipo de cosas, y le dice, la piedad de ustedes es como la nube de la mañana, o el rocío de la madrugada, que fácil se desvanece. Y un poquito más abajo, ahí en el capítulo 6, capítulo 7, después te dice, misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que me conozcan, no quiero holocaustos. Dios diciéndole al pueblo.
¿Por qué digo que eso es incómodo? Porque la tendencia nuestra, normalmente, y la lucha que hemos estado tantas veces recordándonos a nosotros mismos y a la iglesia, entre el hacer y el ser, porque es más fácil hacer y envolverte y decir, sí, yo hice esto, o estoy activo en la iglesia, estoy haciendo lo otro, que en el conocer a Dios, que es lo que le agrada a Él. Y esa parte es incómoda para el ser humano. Y tú no quieres, el ser humano es orgullo, no quiere tener que sentarse y decir, oye, yo tengo que examinar mi vida y ver si esto ahora mismo está haciendo una verdad en mí. Esa idea que yo vi esta mañana que decía que la piedad de este pueblo era como el rocío de la madrugada. O sea, que parecían piadosos, parecían santos, parecía gente de Dios, pero era como el rocío de la mañana. Estaba ahora mismo y de momento, así mismo, el término que usan, o sea, se desvanece. Entonces, por eso mucha gente no es confrontada por la verdad. No quieren ser confrontados por la verdad. Y quieren mejor seguir una mentira. Así que los falsos maestros que tenemos aquí, o los falsos profetas que Juan está describiendo en 1 de Juan capítulo 4, es fácil identificarlo, o se supone que es fácil identificarlo cuando toman la figura de Jesús y no tienen a Jesús correcto. Pero ¿qué más le llama la atención de este pasaje? Del verso 1 al 6. Hay dos cosas más, hay muchas, pero hay dos cosas más que quiero ver antes de seguir. Sí, importante. Así es. Si ellos se rigen por la verdad, si ellos están enseñando la verdad. Me interesa mucho al final, en esa misma línea, que dice, oye, ¿por qué esos falsos maestros tienen un montón de seguidores y los siguen? Bueno, lo dice ahí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, ese nos va a oír. El que no es de Dios, no nos oye. Y está muy clarito. El que no es de Dios, todavía se no ha recibido la revelación que recibió Pedro, en el pasaje que leímos, acerca de quién es verdaderamente Jesús. Y el otro punto que quería simplemente recordar es del primer verso. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Sí, claro. Hay que tener cuidado con todo aquel que se levanta en nombre de Dios a decir, te digo algo en nombre de Dios, nuevo, una revelación, más cuando se trata obviamente acerca de una nueva idea acerca de Jesús, que no es la que está aquí, que no cuadra con esto. Pero noten las acciones, no crean a todo espíritu. Él está hablando de la iglesia y él está asumiendo que ellos van a escuchar cosas, que ellos van a escuchar falsos maestros. Juan lo está asumiendo, que en este mundo caído, en algún momento tú vas a escuchar un falso maestro. De hecho, te tengo noticias, si no lo has escuchado hasta este momento, en algún momento lo vas a escuchar. Un falso maestro, una falsa enseñanza. Y más en el mundo globalizado que estamos, y tecnológico, Facebook, YouTube, Instagram, todo eso. Es más fácil que se transmita información. Lo vamos a escuchar en la radio. Es más, usted prende la radio y va a escuchar, lamentablemente, pero en la radio de Puerto Rico lo hay también. Hay buen material, pero usted sabe bien que también hay mucha falsa enseñanza. Entonces, ya era asumiendo que lo van a escuchar y dice, no crean a todo espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Tampoco es ser pasivo. ¿Cómo tú puedes responder a esto? Mira la palabra que usa, probar los espíritus. Y esa palabra que usa Juan aquí era el mismo término que usaban en la época en la cual él está escribiendo para probar si una pieza de oro era de verdad o no. Usted ahorita cuando pasan por su casa, yo no sé, todavía pasa, a veces pasa en mi comunidad. Hace tiempo no lo veo, pero usted sabe de qué hablo. Pasaba una guagua y compraba oro. Gente que quería, usted sabe, comprar las cadenas, usted tenía las cadenas rotas y usted se las vendía. Pero ellos tienen muchos parámetros también para chequear y probar, obviamente, si eso es real o no. Para que usted no le venda algo que no es. Ellos se tienen que cuidar. Y esos parámetros simplemente se basan en el oro verdadero
para poder identificar el falso. Y así mismo Juan le está diciendo a esta gente, no crean a todo espíritu, pruébenlo, compárenlo con la enseñanza verdadera para ver si esto filtra la palabra o no. Y si no filtra la palabra, es un falso maestro. Está enseñando otra cosa, tiene el espíritu del anticristo. En esta misma línea, vayan un poco antes, ahí mismo en 1 de Juan, miren el capítulo 2, verso 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Igual te está dando más filtros. Tú tienes una enseñanza, un maestro que te dice o te niega la verdad bíblica acerca del Padre, acerca del Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Una vez más, Juan animando, exhortando a su iglesia, diciéndole, permanezcan en la enseñanza bíblica que han recibido y tengan cuidado porque ya han surgido entre nosotros. Ellos estaban aquí, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. De hecho, ahí en ese verso que lo hemos citado mucho, cuando dice, ellos habrían permanecido con nosotros si fueran de nosotros. Usted sabe que eso es un principio o una verdad de lo que implica la perseverancia de los santos, esa doctrina, o la idea de que un creyente verdadero permanece. O sea, el que es un creyente verdadero permanece. Si no, es alguien que entró por la puerta de ahí y salió por la puerta de atrás. Literalmente, estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Parte de la marca de que tú eres un verdadero creyente que está andando la verdad y viviendo la verdad es que permaneces en Cristo. Permaneciendo en Cristo, reflejándose en una vida de iglesia. Porque cuando Él dice que estaban entre nosotros, Él está hablando de que estaban en la comunidad, de que estaban junto a nosotros. Así que una vez más Juan presenta esta idea, invita a los hermanos a cuidarse. Pero Juan le encantaba este tema. Y si usted va a su segunda carta, mire lo que dice, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11. Muchos engañadores han salido por el mundo. Es la tercera vez que dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos. Hermano, le está hablando a la iglesia y le dice, cuídense. Cuídense ustedes, guarden sus oídos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Noten que otra vez está hablando del el creyente verdadero, siempre es aquel que persevera en la verdad. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que tiene al Jesús correcto, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y yo creo que hace 2 miércoles atrás, si no me equivoco, o el miércoles pasado, hablamos un poquito de esa idea de no participar nosotros apoyando un falso maestro. En esta época, ¿sabes cómo era? Cuando él dice no lo recibas en casa, porque estos maestros visitaban ciudades y lo que hacían los cristianos era recibirlo en su casa y darle hospedaje. Y él está diciendo, no te hagas partícipe recibiendo un falso maestro en tu casa. No le digas ni bienvenido, porque haciendo eso, lo que va a hacer es que tu ciudad se llene de esta falsa enseñanza y proveerle recursos y plataformas para que él siga regando la mentira. Hoy eso se aplica de muchas maneras.
No comparta su enseñanza con otros. Corta la línea. Usted sabe que yo he cortado cadenas de transmisión de libros. O sea, libros que estamos compartiendo. Y yo sé que este libro, este autor, o es un falso maestro, o tiene una tendencia hacia esa línea de falsa enseñanza, y simplemente no lo paso para adelante. No lo recomiendo. Y está guardado en algún lugar oscuro de mi biblioteca. La única razón por la que no lo hago es para estudiarlo. Y para analizarlo, y de hecho lo tengo crucificado así. Y ponerle versos bíblicos ahí para que en algún momento debatir, pero sí es la tentación que tengo, claro. Pero no lo he transmitido por eso. Y a veces son autores bien devocionales, o sea, autores como que tú dices, oye, este autor es tremendo para esta persona, o uno piensa humanamente, pero en realidad lo que está ahí dentro al final, eso no es evangelio, eso es psicología 101, o eso es budismo disfrazado, o autoayuda, o lo que sea, pero no es evangelio. Y yo corto eso, porque yo no quiero transmitir, yo no quiero ser el que diga, mira, toma, claro, léete este libro, y que lo que traiga sea al final una falsa enseñanza. Yo estoy siendo partícipe de eso. Nosotros tenemos un Espíritu Santo, dice la palabra que nos conduce a toda justicia y a toda la verdad. Cuando nosotros nos sentimos inquietos por algo que estamos escuchando, por algo que estamos leyendo, el Espíritu Santo nos está advirtiendo que no podemos continuar hacia adelante ni en lo que estamos viendo ni en lo que estamos leyendo. Yo tuve una experiencia, una experiencia que viví en el mundo, para la gloria de Dios, vamos a contar. Nosotros dimos un viaje a San Carlos, y uno de los destinos del viaje era estar en Luisiana, en el área de la calle Burgos, 2 noches, vamos con una familia. Mientras nos acercábamos a la ciudad, nos comenzó a Jesús, algo está pasando, pero ya era tarde. Llegamos a hotel bastante tarde de la noche. Esa noche nosotros nos pudimos dormir. Y cuando el otro día nos levantamos temprano, comenzamos a ver la ciudad estaba llena de brujería, pero algo extremo. Las vitrinas de las tiendas eran una pornografía directa, abierta. No tuvimos que ir, pedimos el dinero del hotel y dijimos, vamos porque no podemos estar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con el Hijo de Dios para la gloria de Dios. Y muchas veces en nosotros querer insistir en algo, entonces complicar el Espíritu. Así que debemos tener cuidado, algo que estemos leyendo, algo que estemos viendo, algún sitio que visitemos. Si nos sentimos incómodos en ese momento, pidamos la dirección del Señor, el discernimiento del Señor, y sacudirlo por todos los pies y Amén. seguir. De hecho, son acciones. Juan está diciendo, mirad. Juan está diciendo, no creas tu espíritu, pruébalo. Son acciones, no te quedes pasivo. Judas nos dijo, contiende. Siempre son acciones cuando yo estoy delante de todas estas falsas enseñanzas, porque ciertamente el Espíritu Santo que está en nosotros va a identificar esa falsa enseñanza. Así que no participamos nosotros hoy de esas falsas enseñanzas compartiéndolas, a menos que sea una clase donde usted va a debatir su postura. Pero fuera de eso, no se convierta en partícipe de eso. De hecho, a mí me gusta mucho, y sé que al pastor Ricardo también, cuando muchos de ustedes vienen de nosotros con otros. Eso me pasa tanto a la semana. Yo creo que semanalmente tengo 1 o 2 consultas de eso. Me refiero de libros, tanto de estudiantes o de la iglesia. Consulta, oye, ¿y este autor? Mi hermana en Estados Unidos me llama a veces para eso. Oye, este autor, esta casa editorial, y puedo leerlo. ¿Y qué tal? ¿Qué crees de él? ¿Qué ha dicho? Su enseñanza. Eso es importante. Porque usted no quiere, primero, no contaminarse usted, pero tampoco lo contaminar a otro con una falsa enseñanza. Bien, así que en última instancia, ¿qué hace una secta? Toma la figura de Jesús y la distorsionan.
toman la figura de Jesús y le añaden o le quitan. En la sección donde hablaremos de religión y del mundo, compararemos un poco la vida de Mahoma, de Buda, de Jesús, y es muy interesante eso, ver cómo se comparan esas vidas en aspecto moral. Usted compara la vida en aspecto moral de Mahoma versus la de Jesús, en aspectos de enseñanza. Compara la enseñanza de Mahoma versus la de Jesús, es impresionante, pero eso lo veremos más adelante. Punto número 3. Se hacen esta pregunta: ¿cómo somos salvos? Las sectas enseñan siempre, hermano, ponga ahí eso, añada ahí, siempre enseñan la salvación por obras. Esta es una característica universal de todas las sectas. Creer que el hombre es intrínsecamente bueno, que es capaz por sí mismo de hacer todo lo que necesita para salvar su alma, que tiene los propios méritos para obtener el perdón de Dios a través de buenas obras. Entienden la fe siempre como un acto humano meritorio, y en esto difieren radicalmente de la enseñanza bíblica de una salvación por gracia. Así que lo que tú tienes en una secta es un líder dirigiendo a un grupo de personas en la línea de que ellos tienen que esforzarse y hacer ciertas cosas para ser salvos. Siempre es así. Identifique cualquier secta y usted verá lo mismo. Ellos tienen que realizar ciertas cosas para poder salvarse. Es una salvación por obra. Y usted sabe esa tentación que tiene el hombre de ser salvo por obra, de que tiene que hacer algo, de que él tiene que participar de su salvación de alguna manera, de que yo tengo que aportar algo, de que Cristo siquiera aporta el 99.9%, pero yo apunto el 0.01%, pero algo yo aporto a mi salvación. Eso es otro orgullo. De hecho, nosotros, Jonathan Edwards decía, me encanta esa frase, probablemente una de mis favoritas de él. O sea, lo único que tú aportaste a tu salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Lo único que tú aportaste a tu salvación fue el pecado, que era un pecador y que necesitaba entonces un salvador. Pero tú no aportaste nada. Efesios 2 es muy claro. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo repito 2 veces. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Es por gracia habéis sido salvos, no por obras. Pero cuando usted y yo sigamos viendo los próximos miércoles, secta por secta, usted se dará cuenta de eso. Igual religión por religión se dará cuenta de eso. Siempre se trata de cuántas buenas obras yo tengo que hacer o debo hacer para poder salvarme. El punto número 4. Las sectas son exclusivistas en cuanto a la salvación. Predican que solo los miembros de su grupo religioso podrán salvarse, mientras que los cristianos reconocen que la salvación es dada a cualquiera que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como único Señor y Salvador, no importa la denominación. Las sectas enseñan que no hay salvación fuera de su comunidad. O sea, si no estás dentro de mi grupo dirigido por el líder espiritual que tenemos, el líder de la secta, no estás en la salvación. De hecho, aquí en Puerto Rico hay una, bueno, ha habido varias así, pero hay una que precisamente se ha dicho que promulga eso, que promulga de que solo estar bajo mi autoridad espiritual es lo que te asegura la salvación. Solo estar bajo mi cuidado espiritual. O sea, si tú estás en otra, si te vas a otra iglesia o a otro grupo de secta o lo que sea, no, la pierdes automáticamente. No tienes salvación fuera. Entonces, no tengo salvación fuera de Jesús, no tengo salvación fuera de tal líder espiritual. Y ellos se presentan como una comunidad exclusiva. Los 144,000, los testigos de Jehová les gusta ese número. Y quieren llegar a estar ahí, en esa comunidad exclusiva. De igual manera, los mormones tienen una idea de que por más obras, si tú haces ciertas obras específicas, tú llegarás a unas escalas más grandes, una comunidad exclusiva. De hecho, y cuando veamos lo que creen los mormones, mi hermano, si usted antes no se ha acercado a ellos, se va a sorprender en gran manera. Le adelanto algo, y no lo saque de Star Trek ni de Star Wars.
Ellos creen que en algún momento, si tú haces todo lo correcto siendo un mormón, vas a dirigir un planeta. Tú siendo un Dios. Sí. He escuchado mormones que dicen que ellos citan una parte de que ustedes serán, de que nosotros seremos como dioses. Y Literalmente, literalmente toman, claro, lo que hace una secta, tomar una porción de la escritura, malinterpretarla. Pero noten que uno de los conceptos de ellos es que ellos, si hacen todo correcto, las buenas obras que requiere la religión mormona, ellos se van a convertir en Dios, literalmente, y van a dirigir un planeta y una nueva civilización y ese tipo de cosas. Pero noten que este punto número 4 es importante, porque este punto número 4, a veces, aún en una denominación cristiana, en una iglesia que usted considere saludable, hay que cuidarse de eso. Ejemplo, ¿cómo nosotros podemos caer en eso? Bien fácil. Oye, fuera de estas 4 paredes no hay salvación. O fuera de los Bautistas del Sur, que no es otra denominación, no hay salvación. Yo trabajo para la convención, o sea, sirviendo en la asociación. Y amo la convención. Me refiero a lo que es el grupo de iglesia y cómo trabajan juntos. Pero una tentación bien fácil decir, fuera de los Bautistas del Sur no hay salvación. No me digan que los Bautistas del Norte, no que los presbiterianos, no que los pentecostales, nadie. Nosotros nada más. Tengan cuidado con eso. Eso es un orgullo, eso es soberbia. Y de hecho, es nosotros tener entonces esa característica de una secta. Así que tenemos que cuidarnos. De hecho, ¿sabes que eso también nos limita a pensar como si Dios no estuviera haciendo nada más fuera de estas 4 paredes? O sea, fuera de estas 4 paredes aquí, literales, Dios no está haciendo nada más. No, mi hermano. Dios está salvando gente hasta en los últimos lugares de la tierra ahora mismo. Lo está haciendo Él es Dios. No somos nosotros Dios. Así que hay que cuidarse de esa tendencia porque aún podemos caer nosotros muy fácil en ella. Y tenemos que reconocer a otros hermanos que tenemos diferencias en muchas cosas y usted no las tapa. Usted genuinamente discuta en buena manera con un hermano pentecostal, presbiteriano, me refiero a la diferencia doctrinal y hable de eso. Y diga, mira, pero yo entiendo esta verdad y cuéntame, tú vamos a hablar y vamos a tener un buen diálogo. Siempre que sea una iglesia centrada en la escritura, presentando a Jesús como el camino de salvación, o sea, que no sea una secta, no, una iglesia cristiana o un hermano que usted dice, esta persona tiene entendimiento del evangelio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, en la clase de historia bautista, nosotros hablamos de un movimiento que se llamaba el anarquismo. Siglo XIX en los Estados Unidos. ¿Sabes qué ellos llegaron a decir? Eran bautistas y todavía existen. ¿Y sabes qué llegaron a decir? Que el único medio para entrar al reino de los cielos era a través de una iglesia bautista. No hay otro. O sea, no hay otro. No. Tú tienes que entrar a una iglesia bautista y ese es como el canal, o el peaje, para tú entonces entrar al reino de los cielos. Así que cuidémonos de ese sentido de exclusividad al no reconocer lo que Dios está haciendo fuera de nosotros. ¿Sí? Nacido de Dios y todo aquel que ama al que pero ama también al que ha sido tentado por él. Así es. Eso Hay que amarlo, es un buen texto para eso. Ahí está. Así es. Hermano. ¿Sí? Yo quería aclarar algo de los 144,000, porque los testigos de Jehová creen que 144,000 solamente tienen esperanza celestial, pero creen que una grande muchedumbre, se basa en el Apocalipsis, Sí. una grande muchedumbre también va a ser salva y va a estar en la tierra. O sea, no es que ellos creen que solamente 144,000 se van a salvar, creen también una grande muchedumbre. Gracias por traerlo. Cuando lleguemos a la sección de los testigos de Jehová, qué bueno que tenemos a hermana Marisa, que nos puede dar más información porque conoce de eso. Pero no, que interesante, es la misma idea que el mormón pensar que tú vas a llegar a ciertas escalas, o llegas a ser un dios allá, dirigiendo un planeta, o tienes otro estado. Aquí tú tienes a 144,000 en un estado particular, o el resto son la comunidad exclusiva. El resto, pues son una
muchedumbre, son un grupo grande, pero también son una comunidad inclusiva, porque ellos no creen que si yo no acepto esas verdades, yo soy salvo también. O sea, yo no soy parte de esa comunidad. Noten que estos grupos de secta una y otra vez se presentan como el único grupo que tiene la verdad. Y que fuera de este grupo no hay. Es como si se dijera, porque hay cristianos de primera categoría. Claro, es lo mismo. Cristianos de segunda categoría. Apocalipsis en el futuro nos enseña que aún los galardones que habremos de recibir, ¿qué haremos con esa corona? Se la vamos a poner a los tiempos del Señor. Lo mismo que merece toda la gloria y toda la honra en el Señor. Así es. Y dentro del pueblo de Cristo no hay categorías ninguna. O sea, hay dones, hay talentos, hay ministerios, llamados, pero nunca va a haber un pueblo de primera categoría y otro de segunda categoría. A menos que dice Apocalipsis 7 que gente de toda tribu, lengua y nación. Allí junto a la parra, ahí, adorando al único que está por encima, hay uno nada más. El Cordero. Sí, así es. Que ellos se ponían, Dios, nosotros y los demás. De hecho, ellos eran también bien inclusivistas, esos grupos sectarios, o los grupos de los fariseos y los religiosos saduceos. Bien, en último lugar, los últimos minutos que nos quedan, miren el punto 5, esta quinta característica que se describe. Hermano, cuando nosotros empecemos, desde la próxima semana, no, la de arriba, a ver algunas sectas, un poco de su historia, un poco de sus creencias, veremos mormones, testigos de Jehová. Digo la semana que viene no, porque la semana que viene tenemos un taller que nos va a dar o va a enseñar el pastor Brian Parker, que es el pastor que viene con el grupo misionero. Ellos ese día van a aprovechar y dar un taller en la noche. Así que vamos a tener una pausa de esta clase. Pero después, cuando continuamos el miércoles de arriba, pues ya vamos a entrar de lleno en ver algunas sectas. Y esto simplemente fue como características que puede usted identificar en alguna de ellas. Miren esta quinta. Las sectas se consideran el grupo fiel de los últimos tiempos. Ellos enseñan que recibieron algún tipo de enseñanza secreta que Dios había guardado para sus fieles, cerca del fin del mundo. Es interesante que cada vez que nos acercamos al final de un milenio, crece el número de sectas afirmando que son el grupo fiel que Dios ha reservado para los últimos días de la humanidad. Y eso es un tracto histórico muy interesante de eso. Cada vez que hay como el inicio de un nuevo milenio, siempre se formaron ciertos grupos o sectas diciendo: nosotros somos el grupo que Dios eligió para ser este grupo verdadero que enseña la verdad, o que es la iglesia verdadera. ¿Sabes qué llegan a decir los mormones? Que Dios tenía su iglesia en Pentecostés. Después, por 1800 años más o menos, estuvo perdida. Hasta que llegaron los mormones. Y son la iglesia verdadera. Entonces tenemos estos grupos sectarios que te van a decir, especialmente cuando te hace cambio entre los 1890 y el año 1900, hubo grupos así. Los milenistas se llamaban. Entre el 1999 y 2000, todos los que estamos aquí estuvimos ahí. Hasta yo, que soy el menor aquí en este contexto. Estuvimos, Jesse, ¿qué año tú naciste, Jesse? Por poco. Tengo que retractarme lo que dije. Jesse era menor aquí. Y no estaba en ese momento. Pero yo tenía 8 años, me acuerdo. 9 años en lo mismo. Y me acuerdo de esa transición, un niño viendo hasta en canales de televisión, los canales locales, programas que te daban del nuevo milenio, de qué cambios iba a hacer. ¿Usted no se acuerda de la computadora que iba a traer unos virus y iban a tumbar el sistema del mundo? Los aviones iban a caer. Miren, yo leí un libro. A mí me interesa mucho ese periodo de transición, y yo leí un libro que decía, escuche bien, los rusos gastaron $4 millones preparándose para esa transición entre el 1999 y 2000. Y había incluso un grupo de soldados, alta jerarquía de los rusos militares, metidos en un cuarto donde se apretaron los botones de guerra nuclear. Allí, pendientes a cualquier cosa, pendientes a si se tumbaban las computadoras. De hecho, y el registro histórico dice que cuando dieron las 12, todo el mundo hubo mucha tensión, y como no pasó nada,
en unos segundos después empezaron a aplaudir y a abrazarse. Por 4 millones de dólares, por mucho tiempo se estaban preparando y habían gastado 4 millones. Eso es los rusos. ¿Usted sabe qué hicieron los americanos? Gastaron 4 billones, esos 4.000 millones de dólares en prepararse para eso. Eso es la milicia. Se hizo un cálculo que dice que probablemente llegó a 100 billones de dólares la preparación del gobierno y la gente. La gente dejando su trabajo. La gente resguardándose en su casa y haciendo bunkers porque se iban a caer los aviones, porque esa supercomputadora iba a tumbar todos los satélites. Y usted se imagina cuando dieron los 2 segundos, todo el mundo mirándose. Y gastamos 100 billones como nación, como país en eso. Y no pasó nada. Pero había muchos maestros, muchos falsos maestros en esa época diciendo, no, que, bueno, yo era un niño, yo me acuerdo de eso. De gente que decía, no, que el 2000 se acaba el mundo. Sí, se acababa el mundo. Esa era esa transición entre 1999 y 2000. Así que siempre que hay una transición de milenio han aparecido grupos que dicen, nosotros tenemos la alternativa, nosotros tenemos la solución. Usted sabe que de sectas criollas que tenemos aquí, hay una en Calle que ya creó un edificio, una carpa. Pero usted sabe cuál es el problema, no que creen la carpa, no. Aunque dicen que la forma en que se hizo no está bien hecha, que ha causado inundaciones en la gente, o sea, que se hizo mal. Pero el problema no es eso, porque eso es un edificio, es la enseñanza. Mi hermano, gente se ha mudado a Calle, que dejaron todo, que yo vivía en otros pueblos por allá, se mudaron allí a Calle, porque allí viene Cristo, es su enseñanza, allí, específicamente allí, en ese lugar particular. O sea, estamos fuera nosotros. No ten la idea de los grupos exclusivistas. Sí. Ellos anunciaban que de ahí para el cielo. Ese era Claro. el anuncio de ellos. Sí, esperando. Que resucitara 3 días. Así es. Esos grupos están, los tenemos aquí, es un grupo criollo, ¿sabes? Aunque se basa en enseñanza de otro lugar, pero el que está aquí es un grupo aquí, que hizo ese lugar y que creían específicamente que era ahí, grupo exclusivista, sectario, no es allá, no lo esperes en otro lado, tienes que mudarte, tienes que venir a vivir aquí porque aquí es que viene Cristo. Esa es la idea que nos presenta el punto número 5. Son el grupo fiel de los últimos tiempos y no hay salvación fuera de eso. Así que mi hermano, cuando veamos desde los próximos miércoles un poco acerca de los mormones, testigos de Jehová, hablaremos un poco tal vez de los mitas o de otras sectas criollas o locales. Jesse me dio más trabajo, ya yo tenía casi todo listo, y Jesse me habló otra secta por allá y voy a tener que incluirla. Pero ¿sabe por qué? Porque vienen están en Puerto Rico. Es un grupo que ya me habló de gente que está aquí. Y eso es lo que queremos hacer con esta clase. Conocer un poco estas sectas que tú te vas a encontrar ahí en el supermercado y cómo tú puedes responder con el Evangelio. Así que lo que vamos a hacer no es presentar una historia completa y la doctrina completa de cada secta, porque no tenemos tiempo para eso. Pero sí los aspectos generales. ¿Quiénes son los mormones? Un poco de su historia. ¿Qué creen? ¿Y cómo usted les responde bíblicamente? ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Y ese tipo de cosas. Con 2 o 3 sectas características que usted se va a encontrar por ahí. Y tan pronto terminemos eso, entramos a hablar un poco del judaísmo, hinduismo, budismo, islam, que es el libro que usted tiene, el tema de las religiones del mundo. Así que vamos a orar para terminar la clase aquí y luego que el pastor Carlos pase a otro tiempo de oración. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, por este tiempo. Gracias porque nos permites una vez más recordar, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que no hay otra palabra u otra enseñanza que nos nutra, que nos dé vida, Señor, que no sea tu palabra. Señor, ayúdanos a tomar esta exhortación de Juan cuando nos dice, mirad, cuídense ustedes mismos, prueben los espíritus. Señor, que nosotros podamos cuidar lo que estamos escuchando y más aún lo que estamos compartiendo con otros. Que podamos siempre compartir tu palabra verdadera. Señor, en un mundo que se está lleno
llenando cada vez más y más de falsos maestros y de falsa enseñanza, que podamos ser fieles predicando el verdadero evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén.